Listo. Bueno, estaríamos hoy en el día número 2 del grupo Conectando con mi adolescente. Agradecerle a todas las participantes que están hoy muy puntuales. Les agradezco un montón. Entonces, tengo aquí sí a doña Cindy, a Cintia, Diana, Carla, Marjorie, Melissa, las dos Melisas, doña Melisa González y Melisa Ruiz y doña Tatiana Vargas. Excelente. Entonces ya están todos los nombrecitos. Perfecto. Compañeras, para iniciar el tema específicamente de hoy, que es la sesión número 2 de la sexualidad en persona adolescente, a mí me gusta iniciar poniendo un videíto muy interesante sobre lo que es la parte de cómo me vinculo yo con mi adolescente al hablar de estos temas. Y dependiendo cómo yo me vincule, igual la situación va a ir desarrollándose. Entonces, vamos a incorporar el videito. Voy a quitar la cámara porque la sesión pasada tuvimos mucha interferencia, más que todo porque el internet de la clínica estuvo un poquito inestable. Entonces, voy a apagar la camarita para que podamos compartir el videito. Gracias.
Listo. Bueno, chicas, vamos a ver, ¿quién me falta aquí? Ah, doña Carolina, ¿cuáles serían sus apellidos? Es que dice iPhone de Carolina. ¿Cuál sería, no, su nombre completo? Vamos a ver, aquí estaría. Tal vez me lo puede escribir en el chat, cualquier cosa, doña Carolina, si me está escuchando. Bueno, chicas, bueno, mamás, todas son mujeres, ¿verdad? Mamás, ¿vieron qué interesante? Este es un videíto que a mí me gusta poner siempre cuando vamos a trabajar este tema porque básicamente trabaja un poco de qué manera yo puedo vincularme con mi adolescente. No sé si lo vieron. Hay una versión en el que la persona dice, bueno, puedes tomar tu decisión y te apoyo. Y también hay otra en el que la figura paterna o la figura materna lo que hace es regañar y está prohibido y no vamos a dejar a la chiquilla con una panza y no vamos a... Entonces, hay dos versiones con las que podemos trabajar sexualidad con nuestros adolescentes y la mejor siempre es con la comunicación y con una comunicación bastante asertiva, con una comunicación basada en sinceridad, basada en ser muy honestos. Entonces hoy vamos a trabajar un poquito sobre este tema específicamente. Antes de iniciar dentro de la charla profundamente, a mí me gusta trabajar un poquito algunos conceptos porque para mí como profesional y también como mamá, es importante que si yo desconozco de algunos términos o desconozco un poquito cómo se trabaja actualmente el tema de sexualidad o el tema de estas nuevos, de estas, digamos, de la orientación, identidad sexual, de todo lo demás, yo no puedo alegar nunca desconocimiento si tengo un adolescente en casa. Yo nunca podría decir, no, es que yo eso no lo sé, o por ejemplo, es que a mí no me gustan las redes sociales, y esto lo vamos a ver en otras sesiones, pero yo no puedo decir, es que a mí no me enseñaron cómo hablar sobre esto yo no lo conocía cuando estaba joven, entonces no sé cómo hacerlo, no sé cómo hablarlo, no sé qué hacer. No podemos alegar nunca desconocimiento y no podemos decir que porque no se nos instruyó a nosotros, no sabemos cómo instruir a nuestros hijos. Entonces, vamos a trabajar primero un poquito sobre conceptos actuales y posterior a eso vamos a entrar un poquito más ya en materia. Permítanme un segundito. Listo, chicas, disculpen, vamos a ver. Ok, aquí se ve. Listo, ¿sí lo están viendo? ¿Sí se visualiza? Vamos a ver aquí. ¿Sí lo Sí, logran sí ver? se ve. Ok, excelente, perfecto. Bueno, hoy vamos a trabajar un poquito lo que es el tema de sexualidad en la persona adolescente y algunas estrategias. Como ustedes saben, dentro de lo que son las funciones que nos corresponden también a nosotros dentro de la clínica y específico para trabajo social, nosotros damos también charlitas en espacios educativos, en espacios colegios y demás. Entonces, algunas veces yo inicio preguntándoles esto a los chicos. ¿Quiénes aquí tienen sexo? Entonces usted los puede ver si están muertos de risa y se ponen rojas y amarillas y azules y se ponen aquí y se mueren de risa. Ay, yo no voy a contestar eso. Ay, no. Aquí recordemos que es diferente que yo hable con un adolescente, inclusive con ustedes ahora adultas, que yo diga quiénes tienen sexo a quienes tienen relaciones sexuales coitales. Son dos cosas diferentes, porque algunas veces la terminología con la que empezamos a trabajar o la terminología que manejamos no es tal vez la más apropiada para poder trabajar estos temas. Entonces, recordemos que el sexo es algo con lo que nacimos, ¿ok? Y ya las relaciones sexuales o las relaciones sexuales coitales son
otras cosas diferentes. Entonces, a nivel de sexualidad, a mí me gusta mucho trabajar que la sexualidad es esta dimensión del ser humano que viene en serie. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros nacemos sexuados, ¿ok? Desde los primeros días de vida exploramos todo lo que tiene que ver con nuestro cuerpo y progresivamente vamos construyendo aspectos cada vez más complejos en relación a nuestros propios conceptos, en relación a nuestras creencias. ¿Qué sucede? La sexualidad, y a veces yo les pregunto a los chicos en las charlas, ¿cuándo empezamos a desarrollar nuestra sexualidad? ¿A los 12? ¿A los 11? No, nosotros empezamos a desarrollar, es una dimensión inherente al ser humano desde la etapa en que nacemos, desde el inicio, desde el principio, la exploración, cuando yo empiezo a conocer mi cuerpo, cuando empiezo a nombrarlo de las maneras adecuadas y todo lo demás específicamente. Así es. Ah, perfecto, doña Carolina, ya le cambio el nombrecito. Ujú, permítanme un segundito. Muchas gracias. Ok, entonces, ¿qué es importante aquí? Que empecemos a darnos cuenta que la sexualidad no es algo que inició o no es un proceso que se empieza a desarrollar desde el momento en el que empiezan nuestros hijos o nuestras hijas o en el momento en el que el ser humano es adolescente. ¿Ok? Es esta etapa en que se desarrollan, inclusive vamos a hacerlo cada vez más complejo a nivel de relaciones, de concepciones y de creencias. En cada etapa tenemos diferentes manifestaciones, ¿ok? Es curioso que algo tan fundamental, tan placentero y tan importante para las personas en general se convierta a menudo en un foco importante de frustración, ¿ok? Es la falta de educación sexual generalmente que nos sucede. Entonces, ¿qué sucede? Para un niño pequeñito, para una niña pequeña de unos 2, 3 años, la exploración de su sexualidad va en conocer cuáles son mis partes íntimas, ¿verdad? Usted ve a los chiquitinos explorando y tocando y viendo y preguntando. Aquí cometemos la mayoría de las veces errores muy grandes si no les decimos los nombres apropiados a nuestros órganos sexuales, a veces galletita, pajarito y todas estas cosas. Estamos en un proceso en el que es importante nombrar las cosas como son, para que ellos aprendan. Inclusive yo siempre se los digo a los papás que tienen niños y niñas más pequeñitos, el nombrar las cosas de manera apropiada ayuda también inclusive para la prevención de un abuso sexual. Porque si me tocaron la galletita o me tocaron la carterita no es nada malo, pero si tocaron mi vagina o tocaron mi vulva o mis pechos, sí es algo grave. Entonces, el desarrollo de la sexualidad va conforme van pasando los años. Recordemos que es diferente a que yo le diga a mi hijo o a mi hija cómo se llaman sus partes íntimas, a que yo le explique cómo funcionan lo de las partes íntimas y qué riesgos tiene y a qué cosas se va a enfrentar y qué sería lo más positivo de hacer. Vamos avanzando. Recordemos, como les dije desde la sesión número 1, que el crecimiento nuestro como papás va de la mano del crecimiento que tiene el adolescente. Y el adolescente necesita mucha guía, específicamente en esta temática, porque lo vamos a ver más adelante, están muy permeados y están muy bombardeados por información externa, muy, muy, muy parcializada y muy poco positiva. ¿Ok? Entonces, la definición de sexo específicamente, ¿qué es sexo, mamás? El sexo es este conjunto de características físicas, biológicas y corporales con el que las personas nacen. Específicamente eso es una parte muy física, muy biológica del cuerpo. Es una parte natural, universal y coincide en todo el tiempo y en la cultura. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? En todos los espacios del mundo sabemos que la diferencia de sexo y biológico no cambia, porque es a nivel físico. Es una determinación natural, es universal y coincide en todo el momento, en toda la cultura, en todo lo demás. ¿Ok? Podemos trabajar lo que llamamos hembra, macho o una persona intersexual. Voy a explicarles un poquito. Hay que aclarar, las personas intersexuales presentan variaciones a nivel anatómico y genético, o sea, se nació con alguna situación, yo nací con alguna variación a nivel anatómica, que hace que yo cuente con características de tipo femeninas y masculinas de forma simultánea. ¿Ok? Se confunde con frecuencia cuando hablamos de una persona transgénero. Esto no es. Son distintos, incluso no tienen ninguna conexión, por eso yo digo son inconexos. El término más familiar o como nos educó en algunos momentos era esta persona es hermafrodita, ¿verdad?
esto ya es obsoleto y realmente trabajar una persona con el término hermafrodita es muy obsoleto y es bastante ofensivo. Entonces, en este momento, a nivel de sexo y características físicas y biológicas, tenemos que trabajar hembra, macho e intersexual para que lo conozcamos. Estos términos van a llegar en algunos momentos sus hijos y sus hijas a conversarlos o a decirlos y ustedes tienen que saber de qué están hablando. Entonces, estamos hablando que a nivel de características físicas y biológicas, hembra, macho e intersexual, que es diferente a transgénero. Tenemos otros conceptos importantes que tenemos que saber sobre sexualidad, mamás. La sexualidad no es una cuestión dicotómica, ¿ok? No es solo blanco y negro, no solo vamos a trabajar esta parte, ¿ok? En ninguna de sus dimensiones. Todos los términos que yo les voy a plantear tienen que ver con continuos. ¿Qué quiere decir? Dos extremos que incluyen diferentes matices de color en el medio. Entonces, yo no puedo trabajar, recordemos que la parte dicotómica o binaria, que ahorita vamos a trabajar la parte binaria, la dicotómica o binaria es solamente hombre-mujer, hombre-mujer, hombre-mujer. Recordemos que actualmente en la sociedad actual ya no estamos trabajando en la parte solo binaria o dicotómica. Tenemos que ampliarnos un poquito más en estos temas y tenemos que ir conociendo estas temáticas en específico. Ujú. Ok, perfecto, doña Cintia, no se preocupe, yo le pongo el nombrecito. Doña Cintia Campos, perfecto. No se preocupe. Entonces, es importante que empecemos a darnos cuenta aquí que eh, ya no podemos trabajar solo la parte de hombre y mujer, ¿ok? Ya no se puede trabajar solo el continuo hombre y mujer. Tenemos que empezar a cambiar este término. Tenemos que empezar a conocer este término de forma distinta. Tenemos que empezar a saber qué quiere decir esto. A mí siempre me gusta trabajar bajo la línea del respeto. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Ok? Que el hecho de que yo conozca de estas temáticas, mamás, no quiere decir que yo ya las vaya a aceptar totalmente, tal vez no las comprendo, tal vez no va de acuerdo a las cosas que yo tengo planteadas, pero el hecho de que yo digamos, por así decirlo, no comparta, no quiere decir que yo no tengo que conocer. Entonces, ¿qué es importante? Como tenemos una persona adolescente o como convivimos con personas adolescentes, no quiere decir que yo esto tengo que aceptarlo al 100%, pero sí debo conocerlo y comprenderlo para saber la sociedad en la que se desarrolla mi adolescente, que esto es muy importante. Entonces, la identidad de género es específicamente, yo divido dos cosas importantes, identidad y orientación. Ahorita vamos a trabajar en la orientación. La identidad de género es cómo se siente la persona en el continuo cual, en la dicotomía hombre y mujer, ¿ok? Cómo su mente interpreta quién es, ¿ok? Esto no tiene que ver con el sexo biológico, mamás. La mayoría de las veces puede ser que yo tenga una identidad de tipo transexual y quiere decir que yo tal vez sea hombre, pero me siento específicamente como mujer. Entonces, esta identidad de género en el continuo hombre-mujer tiene que ver con cómo yo me siento, cómo yo me proyecto hacia la sociedad. La identidad es quién soy, recordemos identidad. Como hablamos, identidad en todos los sentidos, cómo me siento, cómo me identifico, como el carnet de identidad de menores, cómo me identifico hacia la sociedad, quién soy, ¿ok? Tenemos también la identidad sexual, que es el juicio de mi propia figura corporal, ya sea hombre o mujer, basado en qué? En características biológicas y estéticas. Como les digo, el sexo y el género no siempre están alineados. Algunas veces yo puedo tener una identidad y una orientación totalmente diferentes. Entonces, para ir trabajando un poquito más el tema de un poquito más a profundidad, recordemos que identidad es quién soy, cómo me defino hacia las personas. Y orientación, que ahora vamos a entrar un poquito más en el tema, es quién me gusta, hacia quién siento atracción, quién me agrada, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de identidad y cuando hablamos de orientación, son cosas diferentes. Entonces, a nivel de género, ¿qué es el género específicamente y cómo comemos eso, cómo lo construimos? Porque ahora se habla mucho de esto y tenemos que conocerlo. El género hace referencia a la construcción cultural, social e histórica que se realiza a partir de las diferencias biológicas, mamás, mediante una construcción que se asigna y que describen según el sexo. Entonces, recordemos que el sexo es algo inherente al ser humano desde su nacimiento a nivel biológico. Yo nací macho, hembra o intersexual. Pero el género es una construcción de tipo cultural, es una construcción histórica, es una construcción familiar, inclusive es una construcción de cada país, de cada etnia, de cada espacio.
¿Que se trabaja a partir de las diferencias biológicas? Sí, se trabaja a partir de esta parte binaria hombre-mujer, pero se asignan ciertas características. Entonces recordemos que el género no es algo tan específico como decir sexo, sino que género es una construcción y fluye de diferentes maneras. Entonces, el género binario, como les digo yo, es la idea de que el género es una opción estricta entre quién, entre macho, hombre, masculino o hembra, mujer, femenino. Ese es el género, lo que hablamos en este en género binario. ¿Con base en cuál? En el sexo asignado al nacer, ¿ok? Este tiene que ver con el espectro de identidades y expresiones del género. Cuando hablamos de género binario, quiere decir que yo me identifico o como hombre o como mujer. Recordemos que estamos encasillando o u hombre o mujer. La parte del género binario me identifico entre estos dos continuos, sea hombre o mujer, con base en el sexo que tuve al nacer. También tenemos la parte del género no binario, que incluye un espectro de qué, de otras identidades, de expresiones de género basadas en el rechazo a la parte binaria. ¿Qué quiere decir? Como una opción excluyente de manera estricta entre macho, hombre, mujer, femenino y demás, con base en el sexo asignado al nacer. La parte binaria es que yo acepto que existen hombres y mujeres. Y la parte no binaria es que yo en este momento no me identifico ni como hombre ni como mujer. Y esto sucede muchísimo, ¿verdad? Es una expresión del género basado en que yo no quiero entrar en esta casilla, porque resulta que, imaginémonos, voy a poner aquí la camarita para que me vean. Imaginémonos que estamos como en dos cuadritos, ¿verdad? Yo siempre pongo, como cuando estamos en una cajita. La parte binaria es en la cajita de hombre o en la cajita de mujer. Yo me voy a ubicar en alguna de estas dos. Cuando trabajamos la parte de género no binaria, estas cajitas no están. Estas cajitas no están. Entonces yo no me puedo identificar y encasillar en una solo de estos dos géneros. Yo empiezo a fluir dentro de otros espacios. Entonces, no necesariamente tiene que tener que ver con el sexo asignado al nacer, para que lo tomemos en cuenta. Este término es muy importante porque los chicos y los adolescentes, yo que lo veo, no solo que tengo en casa, sino también que lo veo en la consulta, el tema cisgénero. ¿Qué es cisgénero? A mí se me para el pelo. ¿Qué es el cisgénero? El cisgénero es simple y sencillamente una persona cuya identidad de género coincide con su sexualidad biológica, ¿ok? Que se le asignó a nacer. O sea, una persona heterosexual. Eso es una persona cisgénero. Algunas veces cuando escuchamos cisgénero decimos, Dios mío, ¿qué será? Cisgénero es una persona heterosexual. Ok, nací mujer y me identifico como mujer. Eso es cisgénero. Punto. Por así decirlo, punto y final. Así es. Entonces, básicamente tenemos que empezar a conocer estos términos. El género, el sexo, vamos a devolvernos un segundito. Espérense para ver qué se me hizo aquí está. El sexo va a ser esta parte biológica y física que se me asigna al nacer. Macho, hembra o una persona intersexual. Y tenemos también la parte de género, que el género es una construcción cultural, es una construcción histórica, es una construcción cultural, es una construcción de la sociedad que cambia y que sí, está mediada mucho y permeada por las características que nos describen en cada uno de nuestros sexos, pero que también fluye de acuerdo a la actualidad. Entonces, la parte de género binario es cuando yo me identifico en las casillas de hombre y mujer, y la de no binario es cuando yo no logro entrar dentro de esas dos casillas y no me identifico como ninguno de los dos. Por último, recuerden que una persona cisgénero es una persona que heterosexual, ¿ok? Es una persona que se caracteriza porque nació mujer y es mujer, y se siente mujer y se comporta como mujer. Igual, un hombre que nació como hombre, que se considera hombre y que se comporta como hombre. Ok, tenemos también la parte de las personas transexuales, ¿ok? La persona transexual, ¿verdad? Ya no se utiliza. Ahora trabajamos lo que es transgénero. La persona transexual es un término muy viejo y arcaico que se usaba para referirse a una persona transgénero, ¿ok? Que pasó por cómo, por intervenciones hormonales o por intervenciones quirúrgicas para cambiar de una forma bien considerable su cuerpo, de forma que esté más alineado con su identidad, ¿ok? Que con su sexo asignado al nacer. Entonces vemos la diferencia. Una persona transgénero es una persona que ha pasado por un proceso de intervención de tipo hormonal e inclusive quirúrgica para estar más alineado o alineada con su identidad, que no tiene que ver en algunos casos con su sexo asignado. Pero mi identidad en este momento es de hombre y resulta que mi cuerpo es de mujer.
Entonces, yo paso por algunos procesos e intervenciones de tipo hormonal o quirúrgicas para sentirme más mi mejor versión, para sentirme más como hombre y no tanto como mi cuerpo como mujer. Entonces, esta es una persona transgénero. Algunas veces las trabajamos como una persona trans. ¿Ok? Describimos a esta persona cuya identidad de género no corresponde a su sexo biológico. Es así de sencillo. Y su identidad no va a corresponder a su sexo biológico. Esa es la diferencia entre una persona transgénero y una persona cisgénero. Ok. Cuando hablamos de una persona con género fluido, es específicamente una persona cuya identidad o cuya expresión de género oscila entre masculino y femenino. Recordemos que es diferente, y me voy a devolver un momentito, a no binario, porque una persona no binaria no fluye entre ninguna de los espectros binarios. No se identifica ni como hombre ni como mujer. Una persona con género fluido sí se identifica oscila entre la parte masculina y la parte femenina. Esa es la diferencia. ¿Ok? Gender queer o las personas queer es un ser o un sujeto cuya identidad de género no es de hombre ni de mujer. ¿Ok? Entonces, su identidad no tiene que ver con la forma, sino que está en medio o más allá de los géneros. Es una combinación de ambos. Las personas que llamamos gender queer o queer son personas que lo que hacen es vestirse con ciertas características para procesos específicos, para momentos especiales, y no necesariamente tiene que ver con que su identidad sea transgénero. Son personas que perfectamente pueden ser cisgénero, pero que a nivel artístico o a nivel un poco más social desean vestirse de diferentes formas. ¿Ok? Y por último tenemos a las personas agénero, que es una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer o que se considera carente de una identidad de género. Una persona de género no se caracteriza de ningún tipo, no se considera ni siquiera no binaria, simplemente es que no tiene. Eso es agénero, que es muy diferente, porque agénero es una persona carente de una propia identidad. Una persona no binaria es una persona que tiene una identidad, pero que no desea apegarse a una parte binaria, ya sea hombre o mujer. Género fluido es una persona que va entre masculino y femenino. Yo sé que a veces estos términos tienden a ser un poco confusos para nosotros, pero tenemos que conocernos. En esta sociedad actual, mamás, esto es lo que vivimos y necesitamos conocerlo. Si bien es cierto, yo no es que quiera decirles a ustedes que a partir de ahora vamos a cambiar cómo nos sentimos, pero sí tengo que conocer cómo estamos en la sociedad actual. Yo no puedo alegar que porque no me parece o porque no lo quiero conocer, no puedo acercarme a él. Es importante conocer. Ok. A nivel de orientación sexual, mamás, esto es importante. ¿Qué es la orientación? A diferencia de la identidad, ¿vieron que hablamos de identidad? Identidad es cómo me veo yo hacia afuera, es cómo me siento como persona. Cuando yo me veo en el espejo, yo les digo a las personas, identidad es cómo me veo al espejo, cómo quiero proyectarme hacia la sociedad. Orientación sexual es hacia quien yo tengo algún tipo de atracción, ya sea física, emocional, espiritual o de una forma inclusive romántica. Y la intensidad que tiene esa atracción, eso es orientación sexual, ¿ok? En el continuo de binario o no binario tenemos diferentes opciones. Una orientación heterosexual, que yo siento atracción por personas del sexo opuesto. Una orientación bisexual, que yo siento atracción hacia mujeres y hacia hombres por igual. Tengo una orientación asexual, que es como esta persona, a género, que yo no siento atracción sexual hacia ningún sexo ni hacia ningún género, simplemente no siento atracción. Y están las personas pansexuales que sienten atracción por las personas específicamente, sin decir por su sexo o por su género. Y tenemos por último la persona homosexual que se divide en gay o lesbianas que siente atracción por personas de su mismo sexo. No, doña Cintia, queer no es lo mismo que a género, porque digamos, una persona a género es una persona que definitivamente no se identifica en el continuo binario bajo ninguno de los términos, ¿verdad? Entonces, una persona, voy a devolverme aquí, una persona a género no se identifica como hombre o como mujer, ¿ok? No, se considera carente de cualquier identidad. Una persona queer o gender queer es una persona que sí tiene una una identidad de género, ¿ok? Es una identidad específica. No necesariamente la identidad es hombre o mujer, sino que está más allá de los géneros, es una combinación de ambos. ¿Qué quiere decir? Yo, como una persona genderqueer, que soy hombre, por ejemplo, yo puedo todos los días catalogarme como Andrés, vestirme como hombre, pero para un evento social
transformarme y convertirme en una persona que se vista de mujer y que se vista de una forma exótica y que haga algún tipo de actividad. Eso es genderqueer. Cuando una persona, perdón, trabaja la parte de identidad de género fuera de la parte, y digamos, a nivel individual. Y ya en la parte más social o en la parte más, por así decirlo, de espectáculo, puedo vestirme como mujer y no necesariamente es que soy una persona transgénero. No sé si le evacué la duda, doña Cintia. Ok, perfecto, con mucho gusto. Entonces, la diferencia específica que me gusta que nos quede claro. Identidad es cómo me veo al espejo. Identidad de género es cómo me veo al espejo. Y están todos estos continuos que ya les hablé. Y tenemos orientación sexual, que es hacia quién me siento atraído o atraída, quién me gusta. Cuando yo hablo de orientación es como hacia dónde me oriento, hacia dónde veo, ¿verdad? Hacia dónde vuelvo a ver. Eso es orientación. Tenemos diferentes tipos también, heterosexual, bisexual. Muchas personas me dicen, es que bisexual y pansexual es lo mismo, Andrea. No. Bisexual es que yo soy consciente de que me puede gustar una mujer o un hombre. Una persona pansexual no se fija en el sexo biológico ni en el género, le gusta la persona. Eso es pansexual. Yo siento atracción por la persona, independientemente de cuál es su sexo o cuál es su género. ¿Ok? Entonces, por esta razón no podríamos catalogarla como bisexual, sino como pansexual. Ok, entonces, ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? Lo más importante es fomentar la salud sexual y la salud reproductiva de nuestros adolescentes y de nosotros como personas. La salud sexual y reproductiva no es únicamente ausencia de una disfunción o ausencia de una enfermedad, es tener que ver con una forma libre y responsable la expresión de nuestra sexualidad para generar bienestar de tipo personal y de tipo social a nuestros adolescentes. Ok, pero para que se dé esto es necesario que se reconozcan y que se garanticen los derechos sexuales que tenemos. Entonces, uno de los principales derechos sexuales que tiene que tener un adolescente o que tiene un adolescente en la actualidad es el derecho a la información. Yo siempre les digo a los adolescentes en mi consulta, la persona a la que usted más tiene que acudir es a su figura paterna, sea mamá, papá, abuelas, tíos. ¿Por qué? Porque son personas que tienen más experiencia. ¿A quién recurre principalmente el adolescente? A sus amistades, a su amiga, a su amigo, a su vecina, a chicos y chicas que tienen una edad muy similar a la de él o a la de ella. Por lo tanto, no tienen la experiencia y pueden cometer los mismos errores que ellos mismos están cometiendo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Como lo hablamos desde la sesión pasada, que yo pueda desarrollar con mi adolescente una comunicación tan fluida y tan positiva que cada vez que haya una situación que el adolescente sienta crisis o que haya algo terrible, no es, uy, Dios mío, mejor no le digo a mami, uy, mejor no le digo a papi. Por el contrario, voy a decirle a mami, quiero decirle a papi para que seamos ese vínculo protector y ese espacio seguro para que el adolescente retorne cuando tenga carencias o cuando tenga situaciones complicadas. Entonces, principalmente yo siempre les recomiendo, mamás, hablemos antes de que comiencen su propio camino. Yo tengo que instruirles, ¿ok? En la medida de que sea de una manera muy clara, muy concisa, muy honesta. ¿Verdad? Ya no podemos trabajar de la pipí, no podemos trabajar la carterita y la galletita, ya no vamos a trabajar culito, tenemos que ser sumamente, sumamente francos. Entonces, ¿qué es importante? La adolescencia es muy difícil de atravesar si no se habla de sexo, de sexualidad y de identidad específicamente. Es fundamental para nosotras como mamás abordar con mucha franqueza las humanísimas preguntas sobre el desarrollo sexual y el deseo sexual y la naturaleza de identidad sexual que tiene nuestro adolescente. Es muy, muy, muy básico. Es básico. ¿Ya me escuchan otra vez? Otra vez se me está yendo el internet. ¿Ya me escuchan mejor? Ok, sí, es que el internet está súper inestable, por eso estoy sin cámara. Entonces, es fundamental, para repetir la segunda partecita, es fundamental que hablemos con franqueza. Ellos van a hacer preguntas que van a parecer incómodas para nosotros. Son sumamente humanas. Yo siempre les digo, pónganse en las tenis, en los zapatos, en las sandalias de su adolescente. ¿Cómo les hubiera gustado a ustedes que papá y mamá se hubieran comportado con respecto a las preguntas que ustedes tenían? Entonces, tenemos que ser con mucha franqueza hablar de este tema. El punto aquí no es que vamos a abrirles la mente, que dicen que vamos a pervertir, no, es contestar de forma muy natural las preguntas que hacen. Importantísimo.
Aparte de la franqueza, tenemos que compartir información objetiva con nuestro hijo adolescente. Brindarles una correcta orientación para que tengamos herramientas que le permitan comprender lo que está sucediendo. Algunas veces si preguntan, deja de estar hablando de esas tonteras, qué ridículo eso, ay no, no hablemos de eso, no me gusta. Entonces tenemos que ser, número uno, muy francas y número dos, muy objetivas. Tenemos que trabajar en brindarle una correcta orientación. Si no se la brindamos nosotros, ahorita hablamos de eso, van a ir a nadar, los vamos a tirar sin salvavidas al mar o las vamos a tirar sin armas a la guerra. ¿Ok? Con estos recursos, mamás, su hijo va a poder evitar errores de juicio devastadores que puedan poner en riesgo su vida, inclusive enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados, conductas sexuales de riesgo, exposición a ciertas situaciones muy complicadas. Entonces, sobre todas las cosas, es fundamental que nosotros como papás seamos, número uno, muy sinceros, número dos, honestos y que estemos a la disposición de nuestros hijos, ¿ok? Nosotros solemos tener como papás nuestros propios intereses, ¿ok? No haga esto, no haga aquello, Dios libre, porque vimos en el videito al principio, ¿verdad? No es embarazada la muchacha, Dios libre esto. Entonces, ¿qué sucede? Yo tengo mis propios propósitos con mis hijos, ¿verdad? Yo tengo estos propios intereses, que no hagamos esto, que no hagamos aquello, pero es necesario que tomemos una pausa, mamás, para analizar y dejar de lado estas opiniones mías o estos juicios de valor que yo traigo, o esta historia de vida que yo traigo de atrás para iniciar a entablar una conversación. Recordemos que si yo establezco pautas con respecto a incriminar a mi adolescente, cuando yo le juzgo de forma, aunque el adolescente no esté haciendo nada y cuando yo trabajo bajo la penalización o bajo todo lo que está haciendo mal y todo lo que no sabe hacer, mi adolescente se va a bloquear en cualquier tema y no solo el de sexualidad, pero también en el de sexualidad, ¿ok? Lo más apropiado e importante para nosotros como papás de un adolescente es abordar preguntas, ¿verdad? Para tener abierto este canal de comunicación. Ahorita yo les explico un poquito cómo es que lo vamos a hacer. Algunas veces es muy complicado que yo me siente con mi hijo o con mi hija en una mesa y decirle, ok, hoy vamos a hablar de sexualidad, porque me voy a sentir incómoda yo y se va a sentir incómodo mi adolescente. Entonces vamos a tratar de trabajarlo un poco diferente. ¿Qué sucede en la información que reciben todos los días los adolescentes en redes sociales, en el colegio, en la televisión, en los anuncios, en las vallas publicitarias, en todo? Esta cultura actual está sobresexualizada, mamás, ¿ok? Sitios de internet, redes sociales, los influencers, la programación 24/7, ¿ok? Todo eso es una cultura hipersexualizada. Pero no podemos trabajar. Si es una cultura súper hipersexualizada, no podemos dar las charlas tradicionales o lo que nos enseñaron, ¿ok? Ni la charla tradicional de la cigüeña o el folleto de escuela para todos que nos daban antes, ¿verdad? De cuáles son los aparatos y reproductivos y no sé qué. Eso no es positivo. Tenemos que empezar a ir más allá. Ya la charla de la cigüeña o que se lea el folletito o que esperemos que en el colegio les enseñen sobre el aparato reproductor y otras cosas, está muy desactualizado y tenemos que ver qué información están recibiendo para yo poder captar esa información y darle una información fidedigna. La única manera, mamá, de fomentar el bienestar y la seguridad de los padres y los hijos por igual es preparar con cuidado a los adolescentes para los cambios normales que tienen sus cuerpos, para el ataque continuo ejercido por la presión de las amistades a tener relaciones sexuales o a cómo tengo que verme o cómo tengo que comportarme, la glorificación sumamente mediática de la sexualidad irresponsable y todos los atractivos engañosos de esto. Entonces, ¿qué sucede? Si yo veo esto en las redes sociales como adolescente, pero yo no tengo un incentivo de tipo familiar o mi papá o mi mamá no me informan que esto en realidad no es de esta forma, yo voy a creer que así me vinculo, que así es la parte de la sexualidad, que todo tiene que ser inmediato, que es hacer un check en la lista, que es algo sin sentimientos, que es algo sin motivo, que es algo simplemente por la glorificación de nuestros cuerpos y simplemente por decir que ya lo hice, sin importar cómo me sienta, si me siento violentado o violentada, si me agradó la experiencia o si en realidad me siento presionado o presionada. Tenemos que empezar a fomentar el bienestar comunicándonos. Lo más importante es generar un ambiente de bienestar. Ok.
¿Qué herramientas y qué armas les estamos enseñando para salir afuera, mamás, en este momento? Nosotros como papás no soltamos a nuestros hijos a la calle y les deseamos suerte, ¿verdad? Los tomamos de la mano desde chiquiticos, les advertimos sobre los riesgos y confiamos que habiéndoles dado todas esas responsabilidades, ok, y cuando tienen suficiente edad, están listos para manejar esta experiencia, ¿ok? ¿Qué sucede aquí? Imagínense que así como yo le enseño a mi hijo a limpiarse después de echar caquita, pequeñito, así como le enseño cómo se cruza una calle, así como le enseño a contar para que le den bien el vuelto en la pulpería, yo tengo que enseñarle a herramientas para desarrollar y construir una sexualidad saludable. Lo que pasa es que este tema se me dificulta hablarlo. Entonces yo digo, mientras menos sepa, mejor, porque así es como nos enseñaron a nosotras, mamás, y es muy aceptable. Mientras menos sepa, mejor. El único método infalible para lograr la seguridad sexual es decir no, obviamente, y posponer la actividad sexual hasta mayores. Sin embargo, sabemos que esto no sucede en todos los adolescentes. Yo no puedo simplemente decir que no para posponer la actividad sexual. Eso no puede suceder siempre, eso no sucede usualmente. ¿Ok? Algunos de los adolescentes lo que pasa es que tienen relaciones sexuales sin protección, lo que los expone a enfermedades potencialmente graves e inclusive embarazos no deseados. Entonces, ¿qué pasa si yo a mi hijo jamás le enseñé a cruzar la calle y lo mando a cruzar la ruta 32? Me lo mató un carro, ¿cierto o no? O a como sea, tal vez no me lo mató, pero me lo golpeó. Y resulta que mi adolescente no sabe que tiene que mirar para los dos lados. Y mi adolescente no sabe que tenemos que fijarnos que el carrito no venga tan cerca porque si no me puede golpear. Que a veces las calles tienen doble vía, entonces van a venir uno por un lado y otro por el otro. Yo le enseñé a mi hijo a hacer eso antes de sacarlo a la calle. Porque yo no le enseño sobre sexualidad antes de que inicie su proceso. Porque es un tabú muy grande. Entonces, nosotros como papás tenemos la responsabilidad de enseñarles sobre sexualidad responsable, de advertirles sobre los riesgos, ¿ok? Y de empezar a darles este tipo de confianza o de autonomía de tipo relativa para que empiecen a tomar sus decisiones, instruidos y de la mano nuestra. Tenemos que hablar sobre cómo tomar decisiones, tenemos que hacerles entender cuáles serán las consecuencias, ¿verdad? De las decisiones si no las tomo de manera apropiada. Ok, yo puedo comenzar hablando sobre las decisiones y las consecuencias que no se relacionan específicamente con el sexo y luego llegar a la conversación de sexualidad. ¿Ok? Después de todo, mamá, siempre les digo, tener relaciones sexuales o no tenerlas tiene sus consecuencias y cada joven va a recibir mucha información falsa en su vida tanto de sus amigos como compañeros, como de los medios de comunicación. ¿Qué es importante aquí? No tenemos que centrarnos específicamente en hablar sobre las cosas que están mal y sobre lo que tiene prohibido hacer. Tenemos que hacerles entender que todas las decisiones, como lo vimos en la charla pasada con consecuencias, todas las decisiones tienen algo que responde. ¿Ok? ¿Qué sucede? Entonces, a mí me gusta mucho, ahorita lo vamos a hablar un poquito, es comenzar a hablar sobre historias que sucedieron en otros espacios. ¿Ok? O podemos decir, bueno, ¿qué sucede si no estudian en todo el año y no presentan tareas? La consecuencia natural es que van a perder el año. Igual va a suceder si yo tengo relaciones sexuales sin protección o si yo tengo vínculos o conductas de riesgo. Puedo tener un embarazo adolescente, puedo tener enfermedades de transmisión sexual, pero si yo trabajo en que Dios libre usted deje embarazada a su novia o Dios guarde usted me venga aquí con una panza, que todo aquí, entonces, ¿qué sucede aquí? Yo pongo una barrera hacia mi adolescente y mi adolescente se va a sentir muy preocupado o muy preocupada de decirme si alguna de estas cosas está sucediendo. Ok. ¿Cómo vamos a iniciar la conversación, mamás? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Ok? Cuanto más frecuentes y francas sean las conversaciones sobre temas sexuales, más probabilidades hay de que estas conversaciones se vuelvan más fáciles, incluso más sinceras, a medida que empezamos a sentirnos más cómodos de eso. ¿Ok? La manera más fácil de comenzar es ser honesto con nuestro hijo. ¿Ok? Para mí es muy difícil hablar de esto, ¿verdad? Como papá y como mamá. Pero también cuando yo tenía tu edad, tal y tal cosa. Es para mí hablar de hacerlo. Con mi papá, con mi mamá, yo no podía y yo siempre se los digo a mis hijos. Yo no podía hablar de este tema con mi mamá o con mi papá. Yo no tenía la apertura de parte de ellos, ¿ok? Pero es importante conversar y tenemos que hablar de cosas incómodas, entonces tenemos que empezar a soltarlo, ¿ok? No olvidemos recordarle a nuestro hijo
que siempre estamos de su lado. Chicas, nunca se nos olvide decirle, te voy a apoyar, siempre te voy a amar, eres muy importante para mí. Siempre voy a estar a tu lado, ok. Nunca permitamos que olvidemos en una charla o en cualquier situación que nuestro amor es muy fuerte, ok. Tenemos que decirlo que lo apoyamos, que lo amamos, que vamos a estar a su lado sin importar lo que suceda. Ok, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, ujú, pero no es menos importante. ¿Qué ejemplo les pongo yo siempre en algunos espacios? Podemos hacer analogías. Podemos inclusive estar viendo una película y sacar el tema del uso del condón. Podemos estar mientras estamos preparando la comida o cuando estamos sentados cenando o cuando vamos en el carro de camino para el centro educativo. Vieras que el hijo de una amiga mía dicen que la muchacha quedó embarazada, la novia de él. Ay, qué barbaridad. Y yo siempre pensando, chiquillo, ¿por qué será que no uso el condón? Y tan fácil que es adquirir los condones. Y ta, 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 ta. Y yo me pongo a pensar, ¿esta chiquilla será que había usado algún método anticonceptivo? Esto y el otro y aquí y allá. Recordemos que no solamente se tiene que usar condón, es importante también un método hormonal, ¿verdad? ¡Qué barbaridad! En- Hablé sobre dos métodos anticonceptivos, tanto hormonal como el de barrera, cómo adquirirlos y cómo es responsable para prevenir un embarazo. Y yo no estoy hablando específicamente a mi hija y de cuidado, usted queda panzona. Vieron que sonó diferente, ¿ok? Vieron que yo estoy hablando sobre cosas al aire con respecto a salud sexual y reproductiva y no estoy concentrándome en la conducta o una futura conducta que mi hijo pueda tener. Yo tiro imágenes, áreas y me pongo a pensar, ¿verdad? Ay, no. Ahora con lo del papiloma, qué cosa más complicada. Si supieran que es tan sencillo que estas enfermedades se previenen usando condón. Algunas chiquillas piensan que que solo es en el embarazo, pero si supieran que realmente, aparte del embarazo, hay tantas enfermedades ahora de transmisión sexual. Pero vean que yo no estoy hablando específicamente. Cuidado, usted se le pega alguna cochinada y tengo que llevarla yo al hospital. Entonces, vieron que es diferente, porque cuando yo trabajo culpabilizando a mi adolescente se cierra. Cuando yo trabajo con palabras al aire, recordemos que la parte de modelaje, como yo siempre se los digo, ¿cómo aprendieron mis hijos a caminar? Yo les enseñé. ¿Cómo aprendieron a alimentarse? Yo les enseñé. ¿Cómo aprendieron a vestirse? Yo les enseñé. Entonces, ¿cómo aprenden a vincularse con otras personas? Yo también les enseño. ¿Cómo aprendemos conductas de riesgo? Yo los puedo orientar de la misma manera. Ok. ¿De qué tenemos que hablar? Como se los pongo grandito y su negrita y su rayado. Recordemos, aquí lo más importante es que tenemos que ser honestas. No nos vamos a ir por las ramas. No vamos a decir, bueno, es que esto yo no quiero hablar. Es que usted está muy pequeñita todavía para hablar de esto. Es que usted está muy joven de hablar de esas tonteras. No. Honestidad, mamá. Ok. Yo puedo hablar de cómo se exhibe la sexualidad en los medios, lo que es mucho más importante que repercute esto en la vida real, qué sucede, las consecuencias potencialmente negativas y las catástrofes que puede provocar la actividad sexual, pero también yo tengo que hablar el placer y los resultados positivos que tiene una sexualidad responsable, ¿ok? El punto aquí no es que lo satanicemos totalmente, tenemos que enseñarles a nuestros adolescentes que las relaciones sexuales también pueden ser placenteras si están con una persona con la que tenga un vínculo positivo, es un espacio muy hermoso de construcción de un vínculo sumamente fortalecido y que eventualmente en el futuro puede utilizarse inclusive para procrear. Pero cuando yo hablo nada más de todas las consecuencias negativas y de todas las catástrofes y de todo lo que está prohibido, recuerden lo que hablamos en la sesión pasada. El adolescente por naturaleza se va a querer saltar todas, absolutamente todas las reglas que yo le ponga y todo el prohibido tal cosa, prohibido el paso, prohibido hacer, prohibido, prohibido, prohibido. El adolescente tiene curiosidad y se los digo por experiencia propia. Díganme ustedes cuando les decían adolescentes que no hicieran algo, obviamente yo sentía esa espinita, yo decía, ay, pero ¿por qué me estarán diciendo que no? Yo quiero saber por qué está tan prohibido eso, por qué me están diciendo que está tan mal, por qué tengo que huir, por qué tengo que alejarme de eso, por qué. Pero si yo no tengo una figura paterno materna que me diga por qué, yo voy a tratar de experimentar, voy a preguntar con personas que no son las más indicadas y puedo cometer errores. Entonces, como les dije, ¿qué tenemos que hacer? En un diálogo tranquilo, en un espacio que no sea, ok, sentémonos fulanito a hablar de sexualidad.
en un espacio muy cordial. Ay, qué vacilón. Y yo me acuerdo con su tita, que a veces yo les digo, yo me acuerdo con su tita, es que con tita nosotros no podíamos hablar de esto. Pero yo me pongo a pensar ahora como las cosas han cambiado conmigo, si pueden hablar. Me pongo a pensar y esto. Entonces, ¿qué sucede? En ese momento yo no estoy específicamente diciéndole a mi adolescente, hablemos de sexualidad y quiero que usted me cuente todas las cosas, sino que se está dando cuenta en un diálogo sumamente informal que estoy dispuesta, que estoy con la posibilidad, con la apertura, que voy a ser honesta. Ok, tenemos que conversar la conversación sobre los medios, sobre las redes sociales o lo que nuestros pares dicen, pero no la convirtamos en un discurso personal. Se los repito otra vez, tenemos que hablar de las cosas. Ay, puedes creer que tal y tal y tal cosa. Dios libre, usted se ponga a hacer tal esto. No, entonces otra vez lo convertí en un discurso personal, ¿ok? Si yo critico con dureza lo que ambos estamos viendo o lo que ambos estamos recibiendo, mi hijo da por sentado que no hay nada más que discutir y va a interrumpir de inmediato el canal de comunicación. Y esto no sucede solo en sexualidad, esto sucede en todo. Como les digo, yo sé que ahora la música está fatal y el reggaetón está un poquillo, ¿verdad? Muy distorsionado con respecto a la realidad actual. Pero si yo ataco la música que mi hijo escucha y le digo que es una cochinada, pues mi hijo simple y sencillamente va a seguirla escuchando, pero no va a hacer esta introspección con respecto a que de verdad tenemos que analizar los contenidos, qué tan positivo es para mí el escuchar este tipo de música, porque recuerden que, como se lo dije en la sesión pasada, tenemos que generar adultos funcionales, seres pensantes, personas que necesitan analizar, comprender y dudar sobre su realidad. Si yo nada más digo no, o nada más digo que feo, o nada más lo tomo como un discurso personal, mi adolescente se bloquea, interrumpe el canal de comunicación. Entonces, tomémoslo en cuenta siempre. Cada vez que conversemos sobre cualquier espacio, tomémoslo como algo hacia el aire, no como un discurso personal. Cuando queremos hablar de un tema, recordemos que cuando establezco un límite es diferente. Es cuando se quiere hablar cordialmente sobre un tema. Si yo y mi hijo conversan sobre el tema con delicadeza, es mucho más probable que podamos vencer estas complejidades juntos. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer? Ay, vieras que me dijo mi amiga tal que se pueden adquirir condones en la clínica, ¿vos sabías? Y gratuitos. O sea, imagínate que yo te llevo, pedimos una cita y podemos pedirlos. En la clínica se están ofertando tales y tales, tales y tales métodos. Yo no le quiero decir, ahora sí, le tengo que poner el implante porque Dios libre, taca, taca. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que si yo lo trabajo desde un discurso personal, incriminatorio y sumamente castrante hacia mi hijo o a mi hija, va a interrumpir por completo el canal de comunicación y no va a querer seguir conversando sobre el tema. Eso tómelo en cuenta en todos los espacios. Recordemos que si yo trabajo a partir de incriminarlo, no va a querer hablar. ¿Cómo tenemos que mantener o cómo mantenemos los canales de comunicación abiertos, mamás? Que esto es muy, muy, muy importante. A medida que nuestro hijo va madurando mental, física y emocionalmente, van a surgir más y más oportunidades. ¿Para qué? Para que hayan conversaciones habituales sobre sexualidad y para que se forme como un diálogo más permanente. ¿Ok? Un área que debe recibir especial atención, y yo se lo digo a todas las mamás, son los mitos urbanos, que es esta información falsa que todas y todos hemos conocido y que pasa de adolescente a adolescente. Tenemos que aclarar en algún momento las consecuencias del sexo oral y del sexo anal, que también tiene riesgos sin protección. Aunque no haya eyaculación, el que no haya eyaculación no es un método anticonceptivo eficaz y podemos aquí hablar de un montón de mitos, ¿ok? Es muy importante tener información correcta desde el principio y compartir esa información con nuestro hijo, ¿ok? Eso estimula la confianza y esa confianza es fundamental para orientar a nuestros adolescentes en momentos difíciles. ¿Qué es importante? Podemos utilizar el tip que les dije hoy. Cuando yo trato de desmitificar un mito urbano adolescente, no necesariamente yo lo ataco y le digo, a usted le han contado ese montón de tonteras de que esto y el otro. ¿Por qué? Otra vez estoy atacando. Entonces, yo puedo sentarme y ponerme en los zapatos del adolescente y un día que estemos conversando, ay, vieras las tonteras, yo me acuerdo de las tonteras que me decían a mí mis amigos del barrio, ¿puedes creer? Fulanito, ¿puedes creer que mi amigo me decía que me pusiera?
o que los chiquillos podían ponerse dos condones y con eso no quedaban las chiquillas embarazadas. Y si supieran que si dos condones se rompen, y entonces vieras cómo me río yo, ¿verdad? Qué vacilo. Ojalá a mí en algún momento me hubieran dicho que eso era una pura mentira, ¿verdad? ¿Por qué pongo yo lo de la parte del sexo oral y del sexo anal y los riesgos? Porque actualmente, como trabajamos con adolescentes y yo trabajo con mucho de la comunidad de Tibás, mucho el sexo oral y el sexo anal lo toman como una conducta no de riesgo. Recordemos que a pesar de que yo tenga sexo anal, es posible que si no tengo protección puedo quedar embarazada. Entonces es importante que empecemos a aclarar todas estas cosas. El sexo oral y el sexo anal sin protección es un riesgo elevado de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, vieron que estamos desmitificando, ¿ok? Resulta que ¿cómo le decían? Ay, es que a mí una amiga mía decía el coito, ¿cómo era el coito qué? Ay, el coito interrumpido. Ustedes saben que antes se hablaba de eso, que era un método anticonceptivo. Ay, qué tontera, eso no jamás, eso no sirve. Mami, ¿qué es el coito interrumpido? Ay, mira, mi amor, vea el coito interrumpido, tacata, que imagínate que el muchacho está, tacata. Entonces yo siempre les recuerdo, y lo trabajamos inclusive a veces en las consultas. Recuerden que ese liquidito que se secreta del pene antes de que haya una eyaculación también contiene espermatozoides. Entonces, vieron que no lo estamos trabajando desde una forma de incriminar o de castrar a la persona o al adolescente, sino que estamos desmitificando desde una manera muy particular, desde una forma muy natural, desde algo como que el adolescente escuchó. Y recordemos que mucho de lo que es el modelaje es, ok, la manera en la que yo me ato los zapatos fue como mi hijo aprendió. Entonces, la manera en la que yo comunico ciertas cosas, mi hijo las va a absorber, aunque pensemos que no están escuchando. Tenemos que ser específicas y precisos sobre los riesgos de embarazo, la eficacia y las limitaciones de los diferentes tipos de métodos anticonceptivos y las enfermedades de transmisión sexual y sus efectos. ¿Ok? Por ejemplo, yo siempre trabajo la parte de control cruzado, así les digo yo. En la consulta yo hablo sobre el control cruzado. ¿Qué recomendamos? Este es un término que acuñé yo, no lo van a encontrar en ningún espacio médico, pero es la utilización de dos métodos anticonceptivos. Antes pensábamos que solo con el condón era suficiente o que solo con algún método hormonal, pastillas, inyección o demás era posible. Ahora, para prevención, recordemos cuál es el único método anticonceptivo que previene enfermedades de transmisión sexual. Mamás, el condón. Todos los demás previenen de embarazos. El condón previene de ambas. Entonces, yo siempre les digo, tengo que utilizar dos. Y vamos a desmitificar, no dos condones, ¿ok? Y no es que me tomo la pastilla y me voy a poner el implante, y esos son dos. No, tenemos que desmitificar que son uno de barrera y otro el hormonal. Entonces, si yo tengo dudas con respecto a ciertas cosas, también yo siempre les digo, podemos acudir a una consejería o a una asesoría por profesionales. Yo siempre les digo, nosotros aquí en trabajo social tenemos mucha la posibilidad y la apertura de venir y dar una pequeña charlita o una orientación en la consulta con respecto a salud sexual y reproductiva. Podemos orientar a los papás que tengan dudas o que se les dificulte un poco conversar de estos temas. Aquí, por eso es importante los espacios grupales como estos para que aprendamos a gestionar herramientas en casa. Ok, ¿cómo vamos a contrarrestar esta presión que algunas veces nuestros adolescentes viven en el imaginario social, en el colegio, en las redes sociales en general? Uno de los temas claves que yo tengo que enfatizar con mis hijos es que nadie tiene derecho a presionarnos a tener relaciones sexuales. Yo tengo que hacerlo y decidirlo cuando me sienta preparado. ¿Ok? Pero entonces es, Dios libre, a usted que no lo obligue nadie, a usted que no lo obligue nadie. No, tenemos que trabajarlo desde la vía no de la confrontación, sino de la vía desde la educación social, la educación familiar, la educación para habilidades para la vida. Ok, tengo que educar no solo en aprender a decir que no, tengo que afrontar la presión que tengo de amigos y de compañeros. ¿Ok? Tengo que empoderar muchísimo a mi hijo, ¿ok? Para que tenga capacidad de enfrentar la presión, ¿ok? Y lo más importante es que tengo que pensar que dejar de lado la parte de gratificación inmediata y la libertad absoluta, ¿ok? Necesito que sean muy libres de compartir mis preocupaciones. Las preocupaciones conmigo tienen que ser muy libres. Esto es importante, que cualquier duda que tengan, sepan que tienen la confianza de acercarse a mí a hablármelo, ¿ok? Totalmente natural, mamás, que los adolescentes tengan preguntas sobre el sexo, sobre la identidad, sobre la orientación. ¿Ok?
Las actitudes hacia la identidad y la orientación sexual para nosotros como papás algunas veces siguen siendo difíciles y complejas. Pero lo importante es recordar que todos nosotros hemos tenido esas preguntas en algún momento. Entonces, ay, no, no me hable de esas cochinadas, yo eso no lo entiendo, qué pereza. Ahí, entonces, no, yo tengo que darme cuenta que tengo que conocer de estos temas, porque si me preguntan, tal vez puede que no lo sepa todo, pero puedo asesorarme. Es necesario que los papás seamos receptivos al respecto. Entendamos el espectro completo de la sexualidad, de la orientación y no intentemos canalizarlo o a un sector o área particular. Entonces, por eso, para contrarrestar la presión, por eso es que yo en esta charla inicio primero con un poquito de educación hacia ustedes, para que vayamos conociendo a nosotros y podamos entrar en este mundo y podamos comprender. ¿Qué sucede? Respetar en el entendido de que tal vez no lo comparto, pero sí lo respeto. ¿Ok? Tenemos que aceptar las preguntas del adolescente como parte de su crecimiento, porque se trata de eso precisamente. Ay, Dios mío, pero ¿por qué se está preguntando esas cosas tan raras y tan feas? No, es parte del proceso y si tuvo la confianza de preguntarme, tengo que ser muy honesta y muy honesto, contestarle con la realidad, contestarle de una manera muy sincera, contestarle de una manera honesta. ¿Ok? ¿Por qué? También tengo que permitir que mi adolescente sepa cuáles son mis opiniones. Esto es importantísimo. Reconocemos que existen diferencias entre los hechos y nuestra opinión, ¿ok? Y tiene que haber un claro respeto entre ambos. Vieron que la semana pasada trabajamos el tema del establecimiento de límites, pero también cómo la empatía y el respeto mutuo es importante en cualquier conversación con el adolescente. Entonces, ¿qué es importante? Que sepamos cuál es la opinión al respecto mía y también respetar y validar la opinión de mi adolescente. ¿Qué quiere decir? Como le digo, te amo, pero no. Ok, en esta actividad, sí, perfecto. Yo sé, mami, pero confía en mí, si ya yo sé hacer esto y lo otro. Confío completamente en ti. Sé que en este momento las situaciones están de esta forma, ya tienes todas las herramientas, sabes cómo se utiliza el condón, tenemos acceso a métodos anticonceptivos hormonales, pero dentro de las reglas que tenemos en la casa, no tienes autorización de irte a dormir en una pijamada donde tu mejor amiga. Entonces, yo sé que tienes la opinión y sé que tienes las herramientas, sé que eres una o un adolescente maduro o madura, pero en este momento las reglas de la casa indican que no puedes. Entonces, aquí yo estoy dándole un punto de vista, estoy empoderando a mi adolescente sabiendo que es una persona que ya puede tomar buenas decisiones a nivel de su sexualidad, pero cuando ya hay un límite establecido de que no voy a dormir a casas de otras personas, el límite se mantiene. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a trabajar, reconocer nuestras diferencias, el respeto mutuo y también los límites claros. Mamás, el diálogo constante es básico. Es clave para decirles a nuestros hijos adolescentes, decirles que los aman sin importar en quiénes se van a convertir, decirles que los amamos internamente. ¿Cuántas veces le digo a mi hija o a mi hijo todos los días cuánto los amamos? Que sean altos, bajos, gordos, delgados, saludables o enfermos, yo siempre los voy a amar, a pesar de todo y de las decisiones que tomen. Porque, ¿qué sucede? Si usted hizo tal cosa, la perdió conmigo, ¿ok? Para muchos papás es más fácil decirlo que hacerlo, pero es la clave para criar un adolescente saludable. Saber que si cometió un error, no es que mami me va a matar. Si cometió un error, es tengo que decirle a mami, ¿ok? Si está enfermo o si está con temor, no es voy a correr porque mamá se enoja, es voy a correr para decirle a mami, ¿ok? Entonces tenemos que saber que algunas veces, sí, yo sé, ya no les gusta que los abracemos, no les gusta que les demos la mano, no les gusta que nos vean en público juntos, pero por ejemplo, antes de dormir, siempre recordarles cuánto les amamos. Antes de que salgan al colegio, recordarles cuánto les amamos, porque algunas veces pensamos que con todo lo que les damos, comida, techo, cosas materiales, saben que los amamos. Y el adolescente, en la mayoría de las consultas, me dice que yo siento que a veces, no sé, siento que a mí no me quieren, siento que no valgo, ¿verdad? Entonces, recordémosles siempre con una frase chiquitita, sos súper importante para mí, te amo. Así de sencillo. No dudemos hablar sobre nuestros propios valores, sobre nuestra moral y sobre nuestra ética con lo que nosotros pensamos con respecto a las relaciones sexuales, pero sin dar sermones, ¿ok? Sino brindando ¿qué? Orientación, ¿ok?
Al brindarle a nuestro hijo un marco sólido de información y de valores, estoy dando un gran paso para asegurarme que cuando sea alguien sexualmente activo, va a ser con el conocimiento, con la preparación y con la madurez que va a marcar esta transición a la actividad sexual como una elección informada y no como un accidente peligroso. Yo les podría decir, esperemos que no inicie relaciones sexuales hasta los 45, pero no podríamos decir que eso vaya a suceder. Entonces, sí tenemos que hablar sobre nuestros valores, nuestra moral y nuestra ética, totalmente, pero no desde dar sermones y no desde incriminar, sino brindando orientación. Recordá que es mejor esperar estas y estas y estas cosas, recordá que tienes que estar en un vínculo amoroso, recordá que imagínate qué horrible pensar que mi primera relación sexual ni siquiera la recuerdo, tal vez fue con una persona que ni conozco, fue un espacio incómodo y poco higiénico. Entonces, todas esas cosas no las trabajamos desde el sermón, sino desde recordarlo como una experiencia linda, desde que sea algo positivo y poder transicionar de una manera más informada. Algunas veces cuando ya los hijos tienen novia y cuando las hijas tienen novio, yo digo, ay Dios mío, ¿cómo vamos a hacer que esta transición, que esto? Tiene que ser una elección informada. Y yo siempre se los digo a los pacientitos aquí en la consulta, tiene que hablar con su pareja de si van a iniciar relaciones sexuales o no. Así como hablamos de qué película vamos a ir al cine o si vamos a ir al parque después del colegio o a dónde nos vamos a ver o qué es lo que vamos a hacer o si la película la vamos a ver en mi casa o en la tuya o si vamos a pedir palomitas o vamos a comprarnos un taco, es lo mismo la conversación con respecto al inicio de relaciones sexuales, así queremos tener un método anticonceptivo, cuál es el más apropiado y poder recibir asesoría. Esto es muy, 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 muy importante. Vamos a ponerles un videíto, chicas. Muy sencillo, pero me gusta porque aboca todos los métodos anticonceptivos que tenemos en la actualidad. Permítanme un segundito. Mm, mm, aquí está. Mm, ok. Hasta ahora dudas, consultas, comentarios, siempre digo. ¿O todo clarísimo, mamás? Bueno, mamás y cuidadoras, ¿todo muy claro? ¿O tienen alguna duda? Voy a ponerles un videito con respecto a métodos anticonceptivos. Ok, excelente, qué dicha. Es muy sencillo. Si tienen alguna duda, yo siempre me gusta recordarles que específicamente los que podemos ofertar aquí desde la caja son el condón, tanto femenino como masculino. Si el condón femenino se está ofertando en la caja, yo tengo derecho a solicitarlo, ya sea para adolescentes o para mí como mujer adulta. Si tienen dudas sobre cómo colocárselo, podemos solicitar asesoría. Y tenemos la opción de pastillas, tenemos la opción vamos a ver, la opción de pastillas, la opción de inyección, tenemos la opción para las chicas de hilo implante o implanón, ¿verdad? También aquí, ¿qué es lo que optamos por mayor facilidad? Obviamente el implante es más fácil porque es una opción más a largo plazo y no tenemos que estar recordándoles a las chicas cómo tomárselos y cómo y a qué hora se lo tienen que tomar y todo lo demás. Entonces, vamos a ponerles un videito pequeñito sobre métodos anticonceptivos para que vean los que tenemos en la actualidad.
Aquí estamos. Ok, chicas, esta sería la sesión de hoy. Siempre recordarles que yo siempre recomiendo que desde que están, sean chicos o chicas, recordar el uso de los dos métodos anticonceptivos es sumamente importante, el de barrera y el hormonal. Recordemos desmitificar muchas cosas también. Algunas de las chicas hablan de el chip. Yo siempre les digo, no somos celulares, es un implante. Recordar, no somos, yo siempre les digo, no somos Colby, no somos Claro, no somos Liberty. Somos seres humanos que lo que tienen es un implante, no es un chip. Entonces, este método se oferta en la clínica, todos los métodos que se vieron se ofertan en la clínica y si en algún momento tenemos el deseo de acceder, pues sería lo más apropiado. Yo siempre les recomiendo que pueda ser una decisión informada, que podamos ofertar esto a nuestros adolescentes, porque de una u otra manera ellos van a acceder a estas actividades o a estas situaciones o a estos métodos sin una información positiva. Entonces, yo siempre les digo, recomendación principalmente que puedan iniciar este proceso de la mano con nosotros como papás y siempre del apoyo profesional. ¿Dudas, consultas, sugerencias, comentarios o todo clarísimo? Vamos a ver. Permítanme, chicas, la próxima semana vamos a tener lo que es internet, redes sociales, uso y abuso de tecnologías, así como algunas conductas de riesgo que se pueden tener a nivel tecnológico, ¿verdad? Porque ahora sabemos que tenemos acceso de diferentes maneras a la parte de cibernética, a la parte de redes sociales y a la parte de todo esto, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar algunas conductitas de riesgo y algunos espacios sobre ciberseguridad. Muchísimas gracias a las que participaron hoy. Recordarles, chicas, las sesiones siempre se graban. Sin embargo, como se los dije en la sesión pasada, si la asistencia baja de forma muy considerable y tenemos solo dos o tres personas, la sesión no va a ser grabada, porque la idea es que podamos estar en el espacio en vivo y que la parte de la grabación pueda ser para que ustedes puedan evaluar aprendizajes y posterior a eso también, volver a replicar o a recordar información que se vio en las sesiones. No sé si todo les quedó clarísimo, si o tienen alguna duda o algo que agregar. Si no, nos veríamos la próxima semana, igual a la 1:30 de la tarde. Excelente, doña Cintia, muchas gracias. Que pasen una linda tarde todas. Excelente. Nos vemos la próxima semana 1:30. Recordarle a las personas que no, el consentimiento, que dicha con muchísimo gusto. Recordarles a las personas que no han firmado el consentimiento informado que pueden venir en el transcurso de esta semana, en cualquier momento al módulo 2 e indicarle a la muchacha de registros médicos que quieren firmar el consentimiento y yo se los imprimiría para que lo firmen. ¿En qué consiste el consentimiento informado? Como yo les había dicho. Es importantísimo que se firma solo una vez. Si ustedes ya lo firmaron en algún momento para algún espacio de consulta médica, ya no es necesario que lo vuelvan a firmar. Si nunca han firmado el consentimiento para lo que llamamos la telemedicina o la consulta por medios alternativos, sí sería necesario que pudieran apersonarse, porque esta lo estamos haciendo vía medios alternativos. Entonces, muy buenas tardes a todas. Gracias por la participación y que tengan una linda tarde. Hasta luego. Buenas tardes.